Desde estructuras geométricas imposibles fotografiadas en el lado oscuro de la Luna, transmisiones clasificadas entre astronautas describiendo objetos que no deberían existir y técnicos militares jurando haber visto instalaciones artificiales en imágenes que NASA jamás publicó, hasta un silencio de radio de 2 minutos que nunca fue explicado oficialmente y rocas lunares que emiten una frecuencia electromagnética constante que nadie puede descifrar. Un satélite natural de 384.400 kilómetros de distancia, que ha orbitado la Tierra durante 4.5 mil millones de años, ha sido descrito por algunos como la mayor evidencia de que no estamos solos en el universo. Un cuerpo celeste donde 12 astronautas han caminado, pero cuya verdadera naturaleza permanece, según varios whistleblowers militares y científicos, oculta tras décadas de secretos clasificados. 4 de cada 5 personas que trabajaron en el programa Apolo afirman haber experimentado algo que cuestionó todo lo que sabían sobre física y tecnología. Para muchos otros que analizaron las transmisiones originales, las fotografías sin editar y los documentos recientemente desclasificados, hay una certeza inquebrantable. Lo que realmente encontramos en la Luna es algo que cambió para siempre el curso de la exploración espacial. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el análisis de testimonios documentados, transcripciones desclasificadas y evidencia fotográfica analizada por investigadores independientes durante más de 4 décadas. Esto es lo que realmente ocurrió cuando llegamos a la Luna. La cuenca del Mar de la Tranquilidad se extiende como una cicatriz oscura sobre la superficie lunar, una planicie de basalto solidificado hace miles de millones de años. Desde la Tierra aparece como una de las manchas más oscuras visibles a simple vista en nuestro satélite natural. Es hermosa en su desolación, un páramo sin aire, sin vida, sin sonido. Pero para quienes han estudiado las misiones Apolo con atención forense, el Mar de la Tranquilidad guarda secretos que NASA nunca pretendió revelar al público. El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle descendió sobre este mar de roca muerta. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en pisar otro mundo. La transmisión en vivo fue vista por 530 millones de personas. El mundo entero celebró, pero lo que muy pocos saben es que hubo otra transmisión, una que jamás fue televisada. Existe un canal de comunicación que NASA utilizaba llamado Canal Médico. Este canal estaba diseñado para monitorear las constantes vitales de los astronautas, ritmo cardíaco, presión arterial, niveles de oxígeno. Pero también servía como línea directa entre los astronautas y el control de misión cuando necesitaban hablar sin que el mundo escuchara. En 1979, un técnico de comunicaciones llamado Maurice Chatelain, quien había sido director de sistemas de comunicaciones para el programa Apolo, hizo declaraciones públicas que NASA jamás refutó oficialmente. Según Chatelain, durante los últimos minutos del descenso del Eagle, Armstrong reportó algo por el canal médico que causó conmoción en el control de misión. «Están aquí, son enormes. Dios mío, no creerían lo que estamos viendo». La transmisión completa nunca fue liberada al público. NASA afirma que no existe. Pero Chatelain no fue el único en mencionar este incidente. Otto Binder, un ex empleado de la NASA, también afirmó que varios radioaficionados con equipos especiales lograron interceptar partes de estas transmisiones del canal médico. Según estos testimonios, Armstrong y Aldrin reportaron haber visto objetos enormes alineados al borde de un cráter cercano. Objetos que no eran rocas. Objetos que parecían estar observándolos. El ritmo cardíaco de Armstrong, que normalmente se mantenía entre 70 y 80 pulsaciones por minuto, incluso en situaciones de estrés extremo, se disparó a 156 latidos por minuto durante esos momentos. Los registros médicos de esa anomalía están documentados y son públicos. Lo que causó ese pánico nunca fue explicado oficialmente. Cuando Armstrong y Aldrin regresaron a la Tierra, fueron sometidos a 21 días de cuarentena estricta. La razón oficial era prevenir posible contaminación biológica lunar, pero varios empleados que tuvieron acceso a las instalaciones de cuarentena reportaron algo extraño. Los astronautas fueron sometidos a extensos interrogatorios y debriefings que duraban horas, mucho más allá de lo que cualquier protocolo médico requeriría. Los astronautas salieron de esa cuarentena diferentes. En entrevistas posteriores, cuando se les preguntaba sobre posible vida extraterrestre, sus respuestas eran cautelosas, medidas, casi ensayadas. Armstrong, conocido por su personalidad reservada, se volvió completamente recluso en sus últimos años. Rechazó casi todas las entrevistas, y las pocas que concedió nunca tocaron el tema de anomalías lunares. Aldrin, por otro lado, ha dado declaraciones que muchos consideran reveladoras. En 2005, durante una entrevista, Aldrin mencionó que vieron algo siguiendo al módulo de comando durante su viaje a la Luna.
algo que no era el cohete impulsor separado, como NASA afirmó, algo que se movía de manera que desafiaba la física orbital conocida. Había algo ahí fuera, cerca de nosotros, lo suficientemente cerca para ser observado. ¿Y qué podría ser eso? Era una pregunta, dijo Aldrin. Cuando el entrevistador presionó para obtener más detalles, Aldrin añadió algo inquietante. No anunciamos "Hola Houston". Tenemos algo moviéndose junto a nosotros y no sabemos qué es. Eso causaría pánico. La pregunta obvia es, ¿qué vieron realmente? La respuesta puede estar en las fotografías que NASA ha publicado, pero que pocos han analizado con verdadera atención forense. Carl Wolf era un técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con autorización de seguridad de alto nivel. En 1965, 2 años antes de las primeras misiones tripuladas, fue asignado a la Tactical Air Command en Langley, Virginia. Su trabajo era procesar y analizar datos fotográficos de la sonda Lunar Orbiter, que había sido enviada para mapear la superficie lunar y encontrar sitios de aterrizaje seguros para las futuras misiones Apolo. Lo que Wolf vio en esas imágenes lo persiguió por el resto de su vida. Según su testimonio, mientras trabajaba en un cuarto oscuro con otro técnico de la NSA, vio fotografías del lado oscuro de la Luna, el hemisferio que nunca vemos desde la Tierra. En esas imágenes, según Wolf, había estructuras geométricas claramente artificiales. Describió edificios dispuestos en patrones que no podían ser formaciones naturales. Describió lo que parecían ser antenas, estructuras en forma de disco y formaciones que se asemejaban a complejos industriales. Eran estructuras que definitivamente no eran naturales, declaró Wolf en 2001 durante el Disclosure Project, una conferencia de prensa donde más de 20 militares y personal gubernamental testificaron sobre fenómenos anómalos relacionados con tecnología no identificada. No eran montañas, no eran cráteres, eran edificios. Wolf murió en 2019 en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Atropellado por un vehículo mientras andaba en bicicleta, el conductor nunca fue identificado. 74 años y había mantenido su testimonio consistente durante 18 años sin cambiar una sola palabra de su historia. Pero Wolf no fue el único. Ken Johnston era director del Departamento de Datos y Photo Control en el Lunar Receiving Laboratory de la NASA durante las misiones Apolo. Su trabajo era catalogar y archivar todas las fotografías que los astronautas traían de la Luna. En 1996, Johnston afirmó públicamente que NASA le ordenó destruir ciertas fotografías que mostraban anomalías arquitectónicas en la superficie lunar. Según Johnston, se negó a destruir las imágenes y en su lugar hizo copias que guardó. Algunas de estas fotografías muestran lo que parecen ser estructuras cristalinas o metálicas reflejando luz en áreas donde no debería haber nada más que sedimentos lunares. Johnston fue despedido de la NASA poco después de hacer públicas sus acusaciones. Las fotografías que Johnston afirma haber preservado muestran anomalías específicas. En el cráter Tycho hay objetos que proyectan sombras inconsistentes con las rocas circundantes. En las imágenes del cráter Aristarco hay formaciones que parecen estar emitiendo luz propia, un fenómeno que no tiene explicación geológica conocida. NASA ha clasificado estas anomalías como artefactos fotográficos o partículas en la lente de la cámara, pero los investigadores independientes que han analizado las imágenes originales de alta resolución argumentan que estas explicaciones no son consistentes con las características visuales de los objetos. Lo más inquietante son las fotografías del cráter Paracelsus C, en el lado oscuro de la Luna. En 2016, 3 científicos independientes publicaron un estudio en el Journal of Space Exploration analizando formaciones en este cráter. Sus conclusiones fueron cautelosas pero perturbadoras. Las estructuras muestran geometría repetitiva, simetría bilateral y patrones que se asemejan a operaciones mineras terrestres. Las formaciones en Paracelsus C exhiben características que son estadísticamente improbables de ocurrir de manera natural, concluyó el estudio. Las imágenes de alta resolución del Lunar Reconnaissance Orbiter confirman que estas estructuras existen. Lo que no pueden confirmar es su origen. Y luego está el fenómeno de los Transient Lunar Phenomena, eventos luminosos temporales que han sido observados en la superficie lunar durante siglos, pero que se intensificaron dramáticamente durante las misiones Apolo. El 7 de noviembre de 1963, astrónomos del Observatorio Lowell en Arizona reportaron un destello brillante en el cráter Aristarco que duró varios minutos. No fue un impacto de meteorito. La luz parecía pulsar, como si estuviera siendo generada por algo bajo la superficie.
Durante las misiones Apolo, estos fenómenos se volvieron más frecuentes y más extraños. La tripulación del Apolo 11 reportó haber visto luces inexplicables en el horizonte lunar durante su estancia en la superficie. Armstrong describió un resplandor verdoso que se movía lentamente a lo largo del borde de un cráter distante. El fenómeno fue registrado en las transcripciones oficiales, pero nunca fue investigado públicamente. La misión Apolo 12, que aterrizó en el Océano de las Tormentas en noviembre de 1969, tuvo encuentros aún más extraños. Los astronautas Pete Conrad y Alan Bean reportaron haber visto luces brillantes que parecían estar debajo de la superficie lunar, como si algo estuviera emitiendo energía desde cavernas subterráneas. Lo que hace que estos reportes sean particularmente intrigantes es que no son aislados. Observatorios terrestres también detectaron estos fenómenos durante las mismas fechas y en las mismas ubicaciones que los astronautas reportaron. El astrónomo británico Patrick Moore documentó más de 400 observaciones de fenómenos luminosos transitorios en la Luna entre 1950 y 1970. La mayoría ocurrieron en las regiones del cráter Aristarco, Plato y el Mar de las Crisis. Moore, un escéptico declarado de teorías extraterrestres, admitió que no tenía explicación para estos eventos. No son volcanes. La Luna está geológicamente muerta, escribió Moore en 1971. No son impactos de meteoritos. Los patrones de luz no coinciden. Son algo más, algo que no entendemos. Pero quizás el testimonio más perturbador viene de los astronautas del Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna en diciembre de 1972. El comandante Eugene Cernan y el piloto del módulo lunar Harrison Schmitt reportaron haber visto destellos de luz en el valle Taurus-Littrow que no podían explicar. Schmitt, un geólogo entrenado, describió las luces como artificiales en apariencia, con bordes definidos y colores que cambiaban de blanco a azul. Las transcripciones oficiales de la misión incluyen este intercambio. Schmitt: ¿viste ese destello? Cernan: sí. ¿Qué demonios fue eso? Schmitt: no lo sé, pero no fue natural. El control de misión nunca respondió a esta transmisión. La grabación continúa con otros temas, como si ese intercambio nunca hubiera ocurrido. Y luego está el misterio de la frecuencia lunar, un descubrimiento que NASA admitió en 2015, pero que pocos conocen. La Luna emite una señal electromagnética de baja frecuencia. Es constante, rítmica, como un pulso. Fue detectada por primera vez por los sismógrafos que los astronautas del Apolo instalaron en la superficie lunar. Estos instrumentos estaban diseñados para medir terremotos lunares e impactos de meteoritos, pero en 1972 comenzaron a captar algo más. Una señal que se repetía cada 27.3 días, exactamente el periodo orbital de la Luna alrededor de la Tierra. La frecuencia es extremadamente baja, apenas 0.1 Hz, demasiado baja para ser audible al oído humano. Pero está ahí, pulsando de manera constante. Los científicos la llamaron Moonquake Signal y asumieron que era causada por tensiones tectónicas internas. El problema es que la Luna no tiene actividad tectónica significativa. No tiene un núcleo fundido activo como la Tierra. No debería estar generando señales electromagnéticas rítmicas. En 2015, cuando NASA desclasificó algunos de los datos sísmicos originales del programa Apolo, los investigadores independientes comenzaron a analizar la señal con tecnología moderna. Lo que encontraron fue inquietante. La señal no es caótica, no es aleatoria, tiene estructura, patrones. Algunos analistas han sugerido que podría ser algún tipo de código, aunque esa afirmación no ha sido verificada oficialmente. El Dr. Harold E. Puthoff, físico teórico que trabajó en programas clasificados del Departamento de Defensa relacionados con fenómenos anómalos, declaró en 2019: la señal lunar tiene características que no esperaríamos de un cuerpo celeste naturalmente formado. Si yo tuviera que diseñar una baliza de navegación de baja potencia que funcionara durante milenios, se vería muy similar a esto. NASA no ha comentado públicamente sobre esta declaración. Y luego está el hecho más extraño de todos: ¿por qué nunca regresamos? La última vez que un humano pisó la Luna fue el 14 de diciembre de 1972. Han pasado más de 50 años. Hemos enviado rovers a Marte. Hemos aterrizado sondas en cometas. Hemos construido una estación espacial permanente en órbita terrestre. Pero regresar a la Luna, eso, según NASA, es técnicamente complejo y requiere recursos significativos. Esta explicación no satisface a muchos.
En la década de 1960, con computadoras menos potentes que un teléfono móvil moderno, logramos enviar a 12 hombres a la Luna 6 veces. ¿Por qué, con tecnología exponencialmente superior, no podemos hacerlo nuevamente? En 2006, un documento interno de NASA filtrado reveló algo inquietante. El informe discutía los desafíos no resueltos de enviar humanos más allá de la órbita terrestre baja. Uno de los desafíos mencionados era la radiación en el espacio profundo, específicamente la radiación de los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son dos zonas de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético terrestre. Cualquier nave que viaje a la Luna debe atravesarlos. Durante las misiones Apolo, las naves pasaron rápidamente por las zonas menos intensas de los cinturones, minimizando la exposición. Pero el documento de 2006 sugería que NASA aún no entiende completamente los efectos de esta radiación en vuelos prolongados. Esto generó especulación. Si no entendemos la radiación ahora, ¿cómo la entendíamos en 1969? La respuesta oficial es que los astronautas Apolo tuvieron suerte. Las misiones fueron cronometradas para evitar tormentas solares y la exposición fue breve. Pero algunos investigadores argumentan que hay otra razón para no regresar. En 1979 se le preguntó al astronauta Neil Armstrong por qué no habíamos regresado a la Luna. Su respuesta fue enigmática. Porque hay guardianes allí y no quieren que regresemos. Esta cita ha sido ampliamente debatida. Algunos afirman que es apócrifa, que Armstrong nunca dijo eso. Pero la cita apareció en varias publicaciones en los años 80 y Armstrong nunca emitió una desmentida formal antes de su muerte en 2012. Lo que sí es verificable es que varios astronautas Apolo en sus últimos años hicieron declaraciones que sugieren que vieron cosas que no podían explicar. Edgar Mitchell, el sexto hombre en caminar sobre la Luna durante Apolo 14, declaró públicamente en 2008: "He llegado a la conclusión de que no estamos solos en el universo y que hemos sido visitados. La evidencia es abrumadora". Mitchell tenía un doctorado en ingeniería aeronáutica del MIT. No era un sensacionalista. Era un científico, y pasó sus últimos años defendiendo la idea de que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de inteligencia extraterrestre y lo mantiene clasificado. Gordon Cooper, uno de los astronautas originales del programa Mercury, fue aún más directo. En 2000 testificó ante las Naciones Unidas: "Durante muchos años he vivido con un secreto impuesto sobre todos los especialistas en astronáutica. Puedo ahora revelar que todos los días en los Estados Unidos nuestros instrumentos de radar capturan objetos de forma y composición desconocida. Estos no son teóricos de la conspiración. Son hombres que dedicaron sus vidas al programa espacial estadounidense. Hombres con credenciales impecables y acceso a información clasificada. ¿Por qué hablarían si no creyeran que es verdad?". El 23 de julio de 2009, India lanzó su sonda lunar Chandrayaan-1. Entre sus muchos descubrimientos científicos, detectó evidencia de cavernas lunares, túneles de lava masivos que se extienden kilómetros bajo la superficie. Algunos de estos túneles son lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. La comunidad científica celebró el descubrimiento. Las cavernas lunares podrían ser ideales para bases humanas futuras, protegidas de la radiación y los impactos de meteoritos. Pero algunos investigadores notaron algo extraño en las imágenes térmicas de estas cavernas. Hay variaciones de temperatura dentro de los túneles que no coinciden con lo que esperaríamos de formaciones geológicas pasivas. Algunas secciones son más cálidas de lo que deberían ser, como si algo estuviera generando calor desde el interior. NASA no ha comentado oficialmente sobre estas anomalías térmicas. En 2014, el Lunar Reconnaissance Orbiter capturó imágenes de alta resolución de los sitios de aterrizaje Apolo. Las imágenes muestran claramente las huellas de los astronautas, los módulos lunares abandonados y los rovers. Es evidencia irrefutable de que las misiones ocurrieron. Pero en algunas de esas imágenes hay objetos que no deberían estar ahí. Objetos que no fueron dejados por los astronautas. Objetos que no tienen explicación. En el sitio del Apolo 15 hay una formación rectangular cerca del cráter donde los astronautas realizaron experimentos. Es perfectamente geométrica. Proyecta una sombra definida. No es una roca, no es equipo Apolo. NASA lo clasifica como artefacto de imagen, pero los analistas independientes que han estudiado las imágenes argumentan que el objeto tiene masa física real y está produciendo una sombra consistente con la posición del Sol. Y luego está el caso del monolito lunar, un objeto fotografiado por el LRO en 2012 en el cráter Simon. Es una estructura vertical que se eleva aproximadamente 5 metros sobre la superficie circundante. Es rectangular,
con ángulos de 90 grados perfectos. Buzz Aldrin mencionó este objeto en una entrevista televisiva en 2009, antes de que las imágenes fueran públicas. Hay un monolito en la luna de Marte, Phobos, dijo Aldrin. Y cuando la gente lo descubra dirán, ¿quién lo puso ahí? Bueno, el universo lo puso ahí. O si prefieres, Dios lo puso ahí. Luego añadió casi como una ocurrencia tardía. Y también hay uno en nuestra luna. La entrevista causó revuelo brevemente, pero fue rápidamente olvidada. Aldrin nunca elaboró sobre el comentario. Lo que está claro es que la luna no es el desierto muerto y simple que nos enseñaron en la escuela. Es un lugar donde ocurren fenómenos que no entendemos. Un lugar donde astronautas vieron cosas que no podían explicar. Un lugar donde técnicos militares juran haber visto estructuras que nunca deberían existir. Y es un lugar al que, por alguna razón, decidimos no regresar durante más de medio siglo. Las teorías varían. Algunos creen que encontramos evidencia de civilizaciones antiguas. Otros piensan que la Luna es un puesto de observación activo de inteligencia no humana. Algunos sugieren que hay recursos en la Luna que ciertos gobiernos quieren mantener en secreto. Lo que es innegable es que hay evidencia documentada, testimonios verificables y fotografías reales que plantean preguntas que NASA no ha respondido satisfactoriamente. ¿Por qué los astronautas Apolo tuvieron picos de adrenalina inexplicables durante ciertos momentos de las misiones? ¿Por qué existe un canal de comunicación médico cuyos archivos completos nunca fueron desclasificados? ¿Por qué varios empleados de alto nivel de NASA y las Fuerzas Armadas arriesgaron sus carreras para testificar sobre anomalías lunares? ¿Por qué, si la Luna es solo una roca muerta orbitando la Tierra, emite una señal electromagnética que parece estar codificada? La respuesta puede estar en las palabras del Dr. Farouk El-Baz, uno de los principales científicos lunares de la NASA durante las misiones Apolo. En una conferencia en 1973, poco después del final del programa, dijo algo que muchos consideran revelador. La Luna nos mostró que el universo es mucho más complejo de lo que imaginábamos, y quizás mucho más habitado. El-Baz nunca elaboró sobre esa declaración, y cuando se le preguntó años después qué quiso decir, simplemente sonrió y dijo: algún día lo sabremos, pero ese día no es hoy. 53 años después, ese día todavía no ha llegado. Pero para aquellos que han estudiado la evidencia, que han escuchado los testimonios, que han analizado las fotografías y las transcripciones desclasificadas, la conclusión es inquietante. Hay algo en la Luna, algo que hemos visto, algo que nos vio a nosotros. Y sea lo que sea, es la razón por la que nunca regresamos.